El sistema educativo en la Argentina ha estado en la agenda pública en las últimas semanas. Producto de la motosierra de Milei, los fondos del gobierno destinados a la educación en sus diversos niveles han sido recortados de una manera nunca antes vista en la historia de nuestro país. Medidas como la negativa a llamar la paritaria nacional docente, el congelamiento del presupuesto de las universidades y la discontinuación del fondo de incentivo docente han provocado una incertidumbre generalizada acerca de no solo el inicio de clases en el 2024, sino de la sustentabilidad económica del sistema educativo argentino como hasta ahora se lo conocía. En un contexto de crisis económica y de niveles de ingreso de actividad que solo se comparan con el del 2001, el presidente Milei anunció que estaban preparando la puesta en marcha de una política pública que desde el mismo gobierno habían descartado en un principio, el uso de vouchers para financiar los gastos educativos de las familias por el monto de hasta 70.000 pesos. Pero aunque han habido varias notas y reportajes acerca de este tema, nadie parece haber podido responder integralmente a la pregunta de cómo funciona el sistema de vouchers que propone Milei. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fran y en el video de hoy buscaremos analizar a fondo el sistema de vouchers que propone Milei. En diversas oportunidades y en la propia plataforma electoral de La Libertad Avanza, el actual presidente propuso la implementación de un sistema de vouchers o de cheques educativos para descentralizar la educación, entregando el presupuesto a los padres en lugar de dárselos a los ministerios, financiando la demanda. Este enunciado, el cual a primera vista parece ser un mero cambio de enfoque y de asignación de recursos, al pasar de distribuir los fondos de los establecimientos educativos a dárselos a las familias, es mucho más que solo eso. En el contexto argentino, la implementación de un sistema de vouchers a gran escala como mecanismo de financiamiento real de la educación podría tener un efecto profundo en el sistema educativo de nuestro país. Es por esto que en este video vamos a indagar sobre una diversidad de cuestiones sobre esta medida que van más allá del programa implementado por el gobierno libertario. En la primera parte del video veremos cómo es la propuesta de Milei, cómo funcionan exactamente este tipo de cheques educativos, cuáles son los argumentos a favor y en contra de estos y qué resultados en términos generales han tenido cuando fueron implementados. Todo encuadrado dentro de una justificación teórica e ideológica que está detrás de esa medida. Esto nos va a dar la base para en la segunda parte del video ver cómo ha sido implementado este sistema en países como Estados Unidos, Australia, Taiwán y Colombia, y sobre todo vamos a poner el foco en dos experiencias que son las más conocidas sobre esta medida, Suecia y Chile. Y en la última parte nos enfocaremos de lleno en la Argentina, donde vamos a analizar si es posible implementar el sistema de vouchers de manera integral en nuestro país. Veremos a qué desafíos se enfrenta Milei para llevar a cabo el sistema en la Argentina, así como qué impacto podemos esperar que tenga en el sistema educativo argentino este tipo de programas. Pero antes de continuar con el video, te quería recordar si puedes dejar un like y suscribirte, que ayuda un montón a que el canal crezca y que este video le llegue a más gente. Sin más que agregar, comencemos. El Ministerio de Capital Humano lanzó los vouchers que están apuntados a las familias de clase media, donde se cubrirá el 50%, con algunos límites por supuesto, de la jornada simple y estos vouchers educativos son para, por supuesto, aquellos que manden sus hijos a las escuelas privadas. Este voucher va a alcanzar o podría alcanzar a los 2 millones de estudiantes que asistan en los 3 niveles, en el nivel inicial, primario y secundario, en más de 6.000 escuelas de todo el país. El programa de asistencia denominado Vouchers Educativos está dirigido a familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas privadas con un alto porcentaje de financiamiento estatal y cuotas que no superen los 54.000 pesos. Este programa busca proporcionar ayuda financiera a las familias que optan por la educación privada para sus hijos y, según estimaciones del gobierno, el programa podría beneficiar a casi 2 millones de estudiantes en más de 6.000 escuelas en todo el país. El requisito para acceder al programa es que las familias ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años de edad que asistan a estas instituciones educativas con una gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. Además, el ingreso familiar no puede superar el equivalente a 7 salarios mínimos vitales y móviles, que según la última actualización corresponde a alrededor de 1,5 millones de pesos. El monto del voucher educativo será del 50% del valor del arancel de jornada simple, con un tope de 27.000 pesos por hijo, y se otorgará de manera mensual y no contributiva durante un periodo de 3 meses, que abarcará mayo, junio y julio. La inscripción al programa se realiza a través de un formulario disponible en el sitio web oficial del gobierno hasta el 30 de abril. Las familias deben proporcionar información detallada, incluidos los números de DNI y CUIL de los menores, el nombre y dirección de la institución educativa en la que asistan y un CBU actualizado en mi ANSES para poder recibir los fondos del voucher. Pero ahora bien, aunque desde el gobierno impulsan fuertemente este programa, la realidad es que la política pública que se llevará a cabo es muy diferente a la idea original que siempre proponía Milei. Es que las escuelas hoy en la Argentina están bastante... Bueno, porque justamente, está metida la mano del Estado. Entonces, con este mecanismo lo que uno crea es un mecanismo de competencia. Entonces, aquellas instituciones que lo hagan mejor van a tener mucha afluencia de alumnos. Y es más, las que quiebren
digamos, probablemente pasen a manos de los que tienen expansión y es un modelo que genera un círculo virtuoso de cada vez mejor calidad educativa. Antes que nada hay que dejar en claro que no existe un único modelo de vouchers educativos en el mundo, sino que estos varían entre los países debido a los diferentes contextos políticos e institucionales de cada uno. Pero en general este sistema se basa en otorgar a los estudiantes una asignación o subsidio equivalente a cierta cantidad de dinero que pueden utilizar en la escuela de su elección, o los colegios reciben financiamiento proporcional al número de estudiantes que atienden en ellas. Todo esto es con el objetivo de permitir a los padres elegir la escuela para sus hijos mediante el financiamiento directo del Estado, descentralizando así el sistema educativo y fomentando la competencia entre los establecimientos. Algo que hay que dejar en claro es que existen varios factores que influyen en cómo se desarrollan los sistemas de vouchers, como por ejemplo la relación entre el sector público y el privado, la vinculación geográfica entre la existencia escolar pública, el grado de sindicalización y de utilización del sector privado y la financiación descentralizada. Al mismo tiempo, diversos factores pueden contribuir al éxito o al fracaso de un programa de cheques educativos, donde cuestiones como la inclusión de la mayor cantidad posible de escuelas, la publicación de evaluaciones externas de los colegios, un valor más alto de los vouchers para los estudiantes de bajos ingresos y requisitos precisos y estrictamente aplicados para las escuelas participantes pueden aumentar las chances de que la política pública tenga algunos resultados positivos. Pero por otro lado, las altas barreras de entrada para nuevas escuelas, el financiamiento desigual entre los establecimientos y la baja tasa de participación de colegios privados, así como una falta en la llegada de estos a ciertas áreas geográficas, pueden perjudicar los resultados de los programas. Además, el contexto político e institucional es una variable clave en términos de no solamente los resultados de este tipo de sistema, sino directamente en su dinámica de desarrollo, siendo las diferencias en la implementación de los vouchers producto de las distintas formas en que las instituciones políticas influyen en la toma de decisiones en cada país, y donde diferentes sistemas políticos y de gobierno tienen diferentes efectos en el éxito o fracaso de las medidas. Entonces, ¿vos qué tenés? Tenés un voucher, o sea que vos si querés estudiar, estudiás, no es que no vas a estudiar. Si vos querés estudiar, vas a tener la posibilidad de estudiar y La diferencia es que ahora vos no sos rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado. Y vos vas a la institución que quieras. Entonces, los que hacen las cosas mal quebrarán. Aún esta gran cantidad de factores y desafíos que pueden afectar a cómo se implementan los vouchers educativos, existe una amplia variedad de estudios que intentan mostrar si este tipo de política pública logra lo que en principio se propone: mejorar la calidad educativa. Pero si hay algo que se mantiene como tendencia general en la academia es que los estudios no dan una definición clara acerca de las consecuencias en el rendimiento educativo de los alumnos. Aunque parece haber cierto respaldo empírico acerca de que la financiación directa puede ser más efectiva para mejorar la competencia, reducir los precios y aumentar como consecuencia la participación estudiantal en los colegios con vouchers, la inmensa mayoría de los estudios muestran que existen resultados mixtos acerca de que esta medida promueve un mayor resultado académico, donde varios autores argumentan que aún las diferencias entre los casos suelen ser pequeñas y no significativas en el rendimiento económico de los alumnos. Además, las dudas con respecto a los resultados se profundizan, ya que aunque los efectos en los estudiantes con vouchers son modestamente positivos, no se observan declives en los puntajes de las pruebas para los estudiantes que no eligen participar en este tipo de programas. Es debido a esta gran cantidad de resultados mixtos que algunos autores indican que los datos son insuficientes para poder sacar conclusiones definitivas acerca de si los vouchers son la mejor opción, argumentando que todavía se necesita más evidencia para determinar esto. Y a este problema hay que sumarles las diversas dificultades que genera la diversidad de programas para poder sacar conclusiones que se sostengan, por lo que cuesta generalizar los resultados de la política pública y determinar qué otras variables influyen en los efectos del voucher. Es así como la falta de consenso sobre cómo implementar la medida de manera efectiva se ve afectada por la falta de información sobre los efectos reales de la elección en el aprendizaje, su viabilidad de implementación y cómo administrar correctamente estos enfoques basados en la demanda. Pero aún esta falta de resultados claros acerca de los efectos de esta política pública, así como las diversas dudas acerca de sus beneficios positivos, para entender por qué este tipo de programas es tan fomentado por el movimiento libertario y el presidente Milei, es necesario hacer un recorrido por los diferentes enfoques y conceptos teóricos que justifican esta medida. The public purpose is to provide education. You're a producer, producing a product. And if you want to subsidize the production of that product, there are two ways you can do it. You can subsidize the producer or you can subsidize the consumer. In education, we subsidize the producer. We subsidize the school. If you subsidize the student instead, you would have competition. The student could choose which school he would go to, and that would force the schools to improve and to meet the taste of their students.
El sistema de voucher fue ideado por Milton Friedman en 1983 con el objetivo de modificar el sistema educativo de los Estados Unidos. Esta medida propone un cambio en la relación entre los padres y escuelas para favorecer la elección educativa. Busca permitir a los padres decidir sobre instituciones públicas y privadas, generando competencia y mejorando la calidad educativa, desviándose entonces del enfoque tradicional que privilegia la oferta. Es así como los programas de vouchers implican 3 reformas simultáneas: permitir a los padres elegir las escuelas, crear incentivos para los colegios a aumenten la matrícula y otorgar autonomía de gestión a los establecimientos para responder a la demanda. Milton Friedman argumentaba que los vouchers darían diversos beneficios a los sistemas educativos, entre los que se encontraban mayores libertades religiosas, una mayor calidad y equidad educativa, un menor desvío de recursos y gastos ineficientes, y fomentaría la integración racial y socioeconómica, así como la creación de nuevas escuelas tanto sin fines de lucro como con búsqueda de ganancia. Todo esto se deriva de que la base teórica de la medida es el enfoque de la elección pública. Esta se basa en que el preconcepto de que los individuos actúan de manera racional con el objetivo de buscar maximizar sus utilidades, derivando en que el mercado es quien es el mejor asignador de recursos en la economía. Pero ahora bien, uno podría pensar que en base a esto, la idea de que el Estado se encargue de asignar recursos de manera directa a estudiantes o colegios va en contra de los preceptos ideológicos de Friedman y del movimiento libertario al que suscribe ideológicamente el presidente Milei. Pero la decisión de implementar este sistema donde el Estado se encargue de financiar total o parcialmente el sistema educativo se justifica a partir de otra teoría que también es mencionada en reiteradas ocasiones por Milei como uno de sus pilares de gobierno, a tal punto que nombró un ministerio en base a ella. Trabajo va a estar adentro de capital humano. Capital humano va a concentrar niñez y familia, sí, salud, sí, educación y trabajo. Ok. De modo tal que cambie la forma de dar la asistencia. En lugar de regalarte el pescado, se te va a enseñar a pescar. El concepto de capital humano puede ser entendido como el conjunto de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por individuos a lo largo del tiempo, y el cual puede dividirse en 3 componentes principales: la salud, la educación y la experiencia o formación que tiene una persona. Por su parte, la teoría del capital humano estipula que se puede aumentar la productividad al generar inversiones en áreas relevantes y adecuadas que permiten el desarrollo del capital humano para mejorar varias aristas de la sociedad, entre las que se incluyen la nutrición, la salud y la educación. El principal exponente de la teoría del capital humano es Gary Becker. En su obra, el autor argumenta que el desarrollo del capital humano de las personas ha generado una variedad de resultados positivos en términos de incrementar el crecimiento económico, la productividad y los ingresos a partir de la formación universitaria y laboral, así como la mejora en la salud física y emocional. Y todo esto en principio se corrobora con la realidad, ya que los países que invierten en capital humano básico, tanto masculino como femenino, pueden experimentar un crecimiento económico y una reducción de la pobreza más significativos que los que no lo hacen. Ahora bien, Becker argumenta que la inversión en capital humano es decreciente a lo largo del tiempo. Cuando somos jóvenes invertimos más en nuestro futuro porque tenemos más tiempo para disfrutar de los beneficios, pero a medida que envejecemos invertimos menos porque sabemos que los rendimientos no los vamos a poder disfrutar en vida y sus potenciales costos son más altos. Es por esto que el autor en su obra pone el énfasis en la educación, viéndola como el principal aportante a la formación productiva de las personas. Y esto es algo con lo que también están de acuerdo otros autores, debido a que históricamente la educación ha sido la principal variable de estudio en relación al capital humano. Es a partir de esto que existe una amplia literatura y variedad de estudios que muestran que existe una clara relación entre que a mayor nivel educativo se da un mayor desarrollo económico. Esto se da porque este tipo de inversiones fomentan la creatividad y capacidad innovadora, facilitan la difusión y mejoran la absorción del conocimiento, enriquecen la comprensión de las personas sobre sí mismas y el mundo que los rodea, mejoran la calidad de vida, conducen a beneficios sociales amplios como la toma de decisiones saludables y promueven el espíritu empresarial y los avances tecnológicos. Es así como la educación se trata como una inversión en capital humano, ya que los beneficios se acumulan a lo largo de toda la vida de un individuo. Uno de los beneficios más importantes es el aumento de ingresos derivado de la participación en el mercado laboral, lo que se alarga con el tiempo. Ahora bien, la cuestión que vincula todo esto con la propuesta de vouchers educativos de Friedman es que hay que entender que la teoría del capital humano de Becker se encuadra en la misma rama económica que es el fundamento teórico del exponente de la escuela de Chicago. Chicago era una escuela distinta. Era lo que hoy día llamamos neoliberal, en ese tiempo llamábamos monetarista. Es un privilegio haber tenido clase con Milton Friedman. La economía clásica es un enfoque que busca sumar a la economía clásica, la cual está enfocada en el énfasis en la libre competencia y la mano invisible del mercado, en el análisis marginal de cómo las decisiones individuales afectan los precios y la asignación de recursos. Esta rama de la economía tiene 3 principales axiomas: el individualismo metodológico, que establece que la explicación socioeconómica debe buscarse al nivel de los individuos, viéndolos a estos como unidades independientes; el instrumentalismo metodológico, que postula que todo comportamiento se guía por la maximización de la satisfacción de las preferencias y utilidades
desde esas unidades independientes y la equilibración metodológica, que implica la imposición axiomática del equilibrio en los modelos económicos. Es decir, que los agentes económicos alcanzan un equilibrio y se mantienen en él. Es en base a estos axiomas que la economía neoclásica postula dos hipótesis como sus principales pilares teóricos: la teoría del equilibrio general y la hipótesis de los mercados eficientes. Ambas, que tomadas en conjunto, sostienen que los mercados son sistemas estables, autocorrectivos y eficientes que tienden al equilibrio natural. Y es a partir de esto que la economía neoclásica se estructura como una de las bases teóricas del neoliberalismo. No es el objetivo de este video dar una definición del concepto, sobre todo porque el término neoliberalismo padece un montón de críticas conceptuales debido a su falta de definición y su amplio uso en diferentes contextos teóricos y disciplinarios, cuestión que dificulta su aplicación analítica y ha llevado a una sobreidentificación de fenómenos no necesariamente relacionados bajo esta misma etiqueta, y todo esto apenas mencionando la sobreutilización del concepto como herramienta política para desprestigiar ciertas medidas económicas. Pero aún estas dudas, la realidad es que el neoliberalismo no es un concepto que puede desecharse fácilmente. Abandonar completamente el término podría ser prematuro, ya que sigue siendo un indicador importante para entender ciertos cambios históricos en la economía política. Es por esto que en este video vamos a definir al neoliberalismo como el conjunto de principios que abogan por la eficacia del libre mercado, la libertad de intervención gubernamental y la privacidad de la propiedad privada y la responsabilidad individual en las decisiones sociales, económicas y políticas. A esta última cuestión la podemos vincular con un fenómeno que hace algunas décadas se presentaba como una panacea para resolver los problemas de la educación: la descentralización educativa. Desde un primer momento este proceso fue justificado a partir de una diversidad de argumentos a su favor, como que mejoraría la ineficiencia en el gasto público en la educación, que usualmente tiene un énfasis desproporcionado en la educación universitaria, afrontaría la disparidad en la expansión nacional de la educación, donde algunos grupos como mujeres, minorías étnicas y personas desfavorecidas se ven excluidos, y destacaría la importancia de la elección individual en la provisión educativa. Es así como a partir de la descentralización de la educación en diversos lugares del mundo se desarrolló un proceso de marketización de la educación, donde se crearon cuasimercados en servicios educativos estatales y donde la elección de los padres y la autonomía escolar se establecieron como centrales. Y es justamente en este contexto y a partir de todas estas teorías y procesos que los vouchers educativos fueron implementados en una gran variedad de países. En un mundo donde se han adoptado comportamientos neoliberales y normas de mercados expresados a través de formas de capitalismo académico y una creciente corriente de mercantilización y privatización de las actividades educativas, los vouchers han ganado relevancia en los últimos años, siendo promovidos por organismos internacionales, expertos y partidos políticos como una solución a todos los problemas educativos que tienen los países. Pero debido a los resultados mixtos que vimos anteriormente, es necesario evaluar a los vouchers a partir de un enfoque que vaya más allá de los resultados académicos, para poder hacer un análisis más efectivo acerca de si esta política pública es adecuada y beneficiosa para la Argentina. Se deben tomar indicadores más amplios para sacar las conclusiones, entre los que se encuentran el efecto en la libertad de elección, la eficiencia productiva, así como el impacto en la equidad y la cohesión social en donde se implementa. Y es así como la mejor manera de analizar esta política pública es comparando caso por caso cómo ha sido implementado a lo largo del mundo. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó este miércoles como secretaria de Educación a Betsy DeVos, la primera mujer de su gabinete ministerial y una defensora de que los padres puedan usar fondos públicos para llevar a sus hijos a escuelas privadas o religiosas. Betsy DeVos es una brillante y apasionada defensora de la educación. Bajo su liderazgo, reformaremos el sistema de educación de Estados Unidos y acabaremos con la burocracia que está frenando a nuestros hijos, para que puedan acceder a una educación de clase mundial y opciones de escuelas a todas las familias, dijo Trump en un comunicado. DeVos, de 58 años, fue presidenta del Partido Republicano en Michigan y actualmente dirige la American Federation for Children, un grupo que promueve que los padres utilicen fondos públicos para que puedan llevar a sus hijos a escuelas de su preferencia, sea privada o religiosa. Si tenemos que empezar a analizar países, qué mejor que hacerlo donde se originó la idea: los Estados Unidos. De la mano de Friedman, la administración de Ronald Reagan intentó impulsar la propuesta de los vouchers a nivel nacional en los 80, pero a pesar de múltiples intentos, los vouchers fueron rechazados por el entonces Congreso dominado por los demócratas. Preocupaciones sobre financiar escuelas religiosas y aumentar la segregación racial contribuyeron al rechazo, al mismo tiempo que los sindicatos de maestros jugaron un papel importante en la oposición a los vouchers, considerándolos una amenaza para el sistema público de educación. Igualmente, esto no evitó que se intenten iniciativas de este tipo a nivel subnacional y local, como en Milwaukee, Cleveland, Florida y Colorado. En el caso de este último, el sistema de voucher fue implementado en el 2004 y se convirtió en el primer programa de un estado norteamericano en adoptar un enfoque de financiamiento basado en el mercado para la educación universitaria pública. Encuadrados dentro del programa de financiamiento y operaciones colaborativas, los vouchers permiten a los estudiantes utilizar fondos estatales para asistir a instituciones educativas públicas o privadas y representan la mayoría de los fondos de este programa. Este es acompañado también por contratos por servicios y desempeño que buscan garantizar la rendición de cuentas y la eficiencia institucional
así como responsabilizar a las universidades en términos del rendimiento y la calidad estudiantil. Pero en términos de hallazgos vemos que se repite la lógica general, ya que hay resultados mixtos en cuanto a si estos objetivos se cumplieron. Por un lado, hay evidencia limitada acerca de las mejoras en la eficiencia en carreras de 4 años, sobre todo en las universidades comunitarias. Pero al mismo tiempo se encontró que el modelo redujo el acceso a la educación superior para algunos grupos subrepresentados y de bajos ingresos, sobre todo en esos mismos establecimientos. Y esto suele repetirse en todos los Estados Unidos, donde los varios programas de voucher llevados a cabo han generado debates sobre la efectividad de esta medida en la mejora de la calidad educativa y la equidad en el acceso a la educación. Es así como los estudios muestran resultados mixtos en cuanto a la mejora del rendimiento académico, con diferencias según la etnia de los estudiantes beneficiados. Pero volviendo a Colorado, hay que entender que la decisión de llevar a cabo el sistema de vouchers no fue tomada con el objetivo principal de mejorar el rendimiento académico estatal, sino que fue implementado como una manera de transitar las limitaciones presupuestarias, fiscales y financieras que tenía el Estado subnacional en ese entonces. Y esta razón es la misma por la que se intentó aplicar el sistema de vouchers en Australia en los 90. En ese entonces los vouchers educativos se instalaron como un tema de debate dentro del sistema educativo australiano, el cual estuvo dominado por la necesidad de afrontar las restricciones presupuestarias que tenía en ese entonces la educación superior. En 1998 el Comité West propuso la medida como una posible solución, pero se encontró con mucha resistencia tanto del gobierno como de la oposición. Pero aún en el debate inicial, el modelo de voucher llegaría a Australia a partir de los 2000. Un ejemplo es el de la reforma en el estado australiano de Victoria, que los introdujo para la educación y capacitación vocacional para personas mayores a 25 años. Antes de la reforma, el acceso a este tipo de formación estaba limitado por cupos fijos asignados por los gobiernos estatales, financiando así la oferta. Pero la introducción del voucher permitió la disponibilidad de plazas financiadas públicamente para personas mayores de entre 25 y 54 años, otorgándoles mayor libertad para elegir un curso y proveedor, sobre todo para los grupos desfavorecidos. Otros dos países de tradición anglosajona en implementar algún programa de vouchers han sido Nueva Zelanda y el Reino Unido. Por parte de los kiwis se llevó un programa piloto de vouchers como parte de una reforma más amplia del sistema educativo para liberarlo y descentralizarlo de manera gradual. En términos de resultados, este sistema provocó cambios en la composición estudiantil de las escuelas, con una tendencia hacia la segregación socioeconómica. Por otra parte, los británicos introdujeron los vouchers en Inglaterra y en Gales como parte de la Ley de Reforma Educativa en 1988, que solo aplicaba a algunas escuelas públicas. Aunque se buscaba aumentar la diversidad educativa, las restricciones y la falta de competencia real entre las escuelas limitaron el impacto de la política pública, y aunque se ha observado un aumento en los puntajes de los exámenes, también se ve una uniformización de la pedagogía y una menor innovación curricular. El sistema de cheques funciona de forma que cada estudiante y los padres puedan elegir el colegio o instituto al que quieran acudir. Ellos reciben una suma de dinero que percibirá cualquier centro que elijan para su educación. Y eso les da la oportunidad de ir al centro que prefieran, ya sea público o privado. Christian Vettel es el director del centro Kunskapsskolan de Enskeden, a las afueras de Estocolmo. Elin, estudiante de 15 años, realiza aquí sus estudios gracias a este sistema. En el colegio al que iba antes se centraban en el conjunto de la clase y no en mí. Siempre he sido muy ambiciosa, por lo tanto siempre quería trabajar. Cuando hacía mis ejercicios y acababa rápido, siempre tenía que esperar a los demás y eso frenaba mi desarrollo. Esta escuela se centra más en el individuo y eso es lo que hace que la Kunskapsskolan tenga éxito. En Suecia hay 33 escuelas como esta. En este centro podemos elegir cómo queremos trabajar. No estudiamos todos al mismo ritmo. Si seguimos por Europa, vemos que los vouchers tienen una amplia presencia en los sistemas educativos del viejo continente, siendo el caso más antiguo el de los Países Bajos, el cual adoptó un sistema de libertad de elección hace más de 100 años. En este sistema se cubre tanto escuelas públicas como privadas a partir de fondos distribuidos en base al número de estudiantes matriculados y ha generado un considerable porcentaje de estudiantes que en escuelas privadas. Pero igualmente, como venimos viendo, los resultados muestran experiencias mixtas donde por un lado existe una relación significativa y negativa entre la competencia y la calidad de la educación, donde a medida que aumenta la competencia disminuye el rendimiento escolar, y por otro lado una relación positiva en relación al tamaño del colegio. Cuanto más grandes son, mejor calidad educativa, aunque ambos efectos siendo relativamente pequeños. Otra experiencia relevante es el de la República Checa, donde se introdujo un sistema de vouchers para abordar la demanda educativa y los problemas del sistema público, lo que llevó a un aumento significativo en la matrícula de las escuelas secundarias privadas. Sin embargo, la calidad de estas escuelas no siempre es percibida como superior al de las escuelas públicas, al mismo tiempo que persisten interrogantes acerca del aumento de las matrículas, sobre todo en relación a la equidad en el acceso y la efectividad del sistema en términos generales. Pero tal vez la zona europea más famosa en donde se han implementado los vouchers es en los países nórdicos. Otro sistema que tiene más de 100 años de antigüedad es el de Dinamarca, donde el sistema de vouchers busca mejorar la respuesta del consumidor en el mercado educativo, financiando escuelas privadas con subsidios públicos que cubren hasta el 85% de los costos por estudiantes, lo que ha llevado a un aumento tanto de las escuelas privadas como de la percepción pública de la calidad de las escuelas del Estado.
Pero cuando se hace énfasis en el rendimiento académico, la historia es otra, donde los estudios muestran que el impacto del sistema de vouchers es mínimo en el rendimiento académico de los alumnos. Y además, existe una inconsistencia en el rendimiento entre los colegios privados y los colegios públicos. Aunque las escuelas privadas de alto nivel socioeconómico tienen un mejor rendimiento que las escuelas públicas de niveles similares, las escuelas privadas de bajo nivel socioeconómico tienen un rendimiento inferior a sus pares públicas, lo que sugiere que el sistema institucional de vouchers no es suficiente para mejorar el rendimiento educativo en términos generales. Esta falta de correlación de los vouchers con el rendimiento puede ser porque posiblemente algunos de los padres eligen escuelas en función de criterios no académicos y lo hacen en base a factores socioeconómicos, o además por factores como la política local y la influencia de los sindicatos de maestros. Es por esto que la competencia entre colegios para captar los alumnos no está dando resultados por el lado de la calidad educativa, sino que son otros factores que los influyen en las decisiones. Esto es algo que también parece ocurrir en el país nórdico más conocido con este tipo de política pública. Durante las últimas décadas, Suecia ha abierto sus fronteras a miles de refugiados políticos y emigrantes de todo el mundo. Para mantener una educación igual para todos, a principios de los 90 el Estado decidió delegar las competencias educativas a las municipalidades. Se trata de un sistema basado en cheques escolares para los estudiantes de entre 7 y 19 años. Así, gracias al sistema de cheques, los estudiantes pueden elegir el colegio o instituto que prefieran. Antes de establecer este sistema, el Estado sueco imponía la escuela. El municipio transfiere el dinero directamente al centro. El cheque consiste en 9.000 euros al año para todas las edades. En Suecia el sistema de cheques fue diseñado para ampliar las oportunidades igualitarias. Yo creo que es muy importante proveer oportunidades igualitarias, pero esto no significa un sistema de programas idénticos, porque al final se crearía iniquidad. Los vouchers llegaron a Suecia a finales del siglo XX cuando se empezó a criticar el estado de bienestar y se instalaba la corriente neoliberal. El Partido Socialdemócrata, en respuesta a las críticas a la burocracia y luego de la presión de la oposición de derecha y de grupos empresariales, implementó reformas en 1992 para modernizar el sistema educativo. Entre estas nuevas medidas se incluyeron descentralizar la responsabilidad de las escuelas primarias a los municipios, permitir a las escuelas desarrollar perfiles académicos únicos y, principalmente, se aceptó un modelo de vouchers que permitía a los padres elegir entre escuelas públicas y privadas financiadas públicamente. Es así como el sistema educativo sueco experimentó una transformación significativa a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, pasando de un sistema altamente centralizado y controlado por el Estado a uno altamente descentralizado que otorgaba a los padres una mayor libertad de elección en la educación de sus hijos. Antes de la reforma de 1992, los estudiantes estaban asignados a escuelas públicas locales con pocas alternativas privadas disponibles, pero con la introducción de los vouchers se permitió a las escuelas independientes recibir fondos públicos equivalentes al gasto por estudiantes en las escuelas públicas. Las escuelas independientes, también conocidas como escuelas de vouchers, se multiplicaron después de la reforma, con un aumento significativo en su cuota de mercado. Estas escuelas podían desviarse del plan de estudios nacional, pero debían estar abiertas a todos los estudiantes y no podían seleccionar por habilidad, características socioeconómicas ni étnicas. En términos generales, el sistema de vouchers ha estimulado la competencia entre escuelas públicas y privadas, siendo aplicado a la educación obligatoria, donde algunas escuelas reciben fondos públicos y las escuelas privadas pueden obtener ganancias. Al mencionar los resultados en Suecia, ocurrió algo similar a lo que se dio en Australia, donde el sistema de voucher generó un aumento en la educación vocacional, sobre todo si se lo compara por sobre las que tienen un enfoque más académico. Pero si hablamos acerca de las consecuencias sobre el rendimiento académico, estas vuelven a ser nuevamente mixtas. Ejemplo de esto es el caso de los autores Volhard y Linhall, quienes en un estudio en el 2008 plantearon que aún los efectos positivos en el corto plazo que puede tener en el sistema, a mediano y largo plazo no se encontraron impactos significativos en los resultados educativos, como en el promedio de calificaciones en la escuela secundaria, la obtención de títulos universitarios o el número de años de escolarización. Pero los autores, al realizar un nuevo estudio en el 2015, descubrieron que un aumento en la proporción de estudiantes de las escuelas independientes está asociado con mejoras en el rendimiento educativo promedio, tanto a corto como a largo plazo. Por otro lado, tenemos el estudio de Ginerich y Blachos, quienes encuentran que los estudiantes en escuelas con vouchers puntúan un promedio un 0,06 más bajo en pruebas estandarizadas externamente en comparación con las escuelas municipales, siendo esta disminución más pronunciada entre los estudiantes con un rendimiento académico más bajo y para los estudiantes con un rendimiento académico más alto.
En resumen, el impacto de los vouchers en el rendimiento educativo es cercano a cero. Pero existen dudas acerca de si estos resultados son verídicos, y no desde una mirada que los subestima, sino al revés. Los arquitectos de la reforma sobreestimaron las virtudes del mercado y no consideraron necesario establecer reglas e instituciones apropiadas para la competencia escolar, lo que permitió la inflación de calificaciones y otra forma de competencia no intencionada. Esto provocó que mientras que a nivel nacional las calificaciones aumentaron o se mantuvieron igual, el rendimiento en las pruebas internacionales como PISA y TIMSS disminuyó, culminando en Suecia ha obtenido resultados por debajo del promedio internacional, contrastando con el aumento constante de las calificaciones en las escuelas suecas que venía dándose hasta la década de 1990. Esta inconsistencia entre el rendimiento nacional e internacional parece deberse a que la competencia entre las escuelas ha generado incentivos económicos para atraer estudiantes, pero no necesariamente para mejorar la calidad educativa. Se desarrolló una competencia basada en la asignación de calificaciones y otras recompensas materiales e inmateriales en lugar de la calidad de la educación. El modelo de negocio de las escuelas privadas en Suecia está en el centro del debate de las elecciones legislativas. Las escuelas libres son algo bueno porque representan la libertad de elección para los jóvenes en Suecia. También siento que después de haber trabajado en una escuela libre por muchos años, estoy respaldada por una gran organización. Recibo mucho apoyo como directora. Casi 1 de cada 5 alumnos suecos está escolarizado en una de las 3.900 escuelas primarias y secundarias libres, de las cuales 3/4 partes pertenecen a una sociedad anónima y tienen fines de lucro. Se benefician del Estado, que para garantizar el acceso a todos los niños, paga el 100% de los gastos de escolaridad. Esta subvención provoca fuertes críticas de quienes consideran inaceptable que el dinero del contribuyente para la educación pueda acabar en el bolsillo de accionistas privados. La primera ministra socialdemócrata Magdalena Andersson, que busca un tercer mandato para la izquierda, ha anunciado su intención de impedir el pago de dividendos. El dinero que debería ser usado para contratar a nuevos profesores, financiar bibliotecas o libros de texto es desviado de los estudiantes suecos. Sus impuestos se convierten en ganancias y acciones para capital de riesgo en el extranjero. Es un gasto que afecta a los estudiantes suecos. La ley de las escuelas libres, adoptada en 1992, dio origen a grupos privados que a veces cotizan en bolsa. Entre ellos, Academedia, el más grande, supera los $1.000 millones en facturación. Es un problema en nuestra sociedad cuestionar las grandes ganancias, centrarse en las ganancias sin ver que grandes compañías educativas como Academia también se comprometen en dar calidad. Según las encuestas, una gran mayoría de suecos está a favor de restringir el derecho a obtener beneficios. Y relacionado a esto está el drástico aumento en la cantidad de escuelas privadas. Con la reforma de 1992 se rediseñó el sistema escolar sueco en lo que se podría llamar un cuasimercado para la educación, permitiendo la participación de empresas con fines de lucro, organizaciones benéficas y agencias públicas en la prestación de servicios educativos. Es a partir de esto que surgieron una variedad de perfiles educativos entre las escuelas, sobre todo las independientes. Pero aunque muchas de estas inicialmente fueron fundadas por organizaciones sin fines de lucro, con el tiempo surgieron escuelas más generalizadas que a menudo estaban dirigidas por empresas privadas en búsqueda de ganancias, las cuales a partir del 2000 comenzaron a dominar el sistema educativo sueco. Esto se generó por la existencia de diversos factores que llevaron al dominio de estos establecimientos con fines de lucro en el sistema de educación en Suecia. Cuestiones como la universalidad del sistema de vouchers, la paridad de financiamiento entre las escuelas públicas y privadas y un entorno institucional favorable para los emprendedores escolares debido a la mayor complejidad de las regulaciones, se sumaron a una percepción pública y política receptiva de los vouchers, la disponibilidad de financiamiento y la capacidad de los empresarios para adaptarse a los cambios institucionales, generaron incentivos para la búsqueda de ganancias en el mercado educativo, especialmente dada la oportunidad de poder escalar las operaciones privadas. Es así como hoy en día existe un claro oligopolio en el sistema educativo sueco, donde 3 grandes empresas dominan el mercado: Academia, International English School y Knowledge School. En conjunto, estas empresas representan un porcentaje significativo de estudiantes en las escuelas independientes, tanto a nivel de primaria como de secundaria. Han crecido tanto orgánicamente mediante el aumento en la matrícula en las escuelas existentes y la apertura de nuevas instalaciones, como mediante la adquisición de escuelas ya existentes, siendo esta última estrategia la que ha demostrado ser más efectiva en términos de crecimiento, ya que les evita a estas empresas el largo proceso de establecer una nueva escuela desde cero. En términos de las diferencias entre sí, Knowledge School se destaca por su enfoque en la personalización de la educación a través de un programa
programa que adapta la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante. Fundada en 1999, esta empresa opera tanto en Suecia como internacionalmente a través de un modelo de franquicias. International English School, por otro lado, se fundó en 1993 con el objetivo de proporcionar educación en inglés y ha experimentado un crecimiento constante a través de la apertura de nuevas escuelas y adquisiciones. Y por último se encuentra Academia, la más grande de las tres empresas, que opera en una amplia gama de escuelas y centros de educación en varios países, además de Suecia. Es así como la educación privada es la que hoy domina el sistema sueco, donde estudios muestran que un aumento en la proporción de escuelas académicas privadas redujo la probabilidad de inscripción en escuelas públicas, al mismo tiempo que aumentó la probabilidad de inscripción en el privado. Pero esta preponderancia de la educación privada por sobre la pública es sumamente relevante, ya que parece ser lo que ha generado el principal problema con el sistema de vouchers en Suecia: la segregación socioeconómica entre los colegios. A pesar de la introducción de casi 1000 escuelas independientes y más de 150.000 estudiantes en ellas, los mínimos logros académicos son opacados por el aumento en la segregación y la suba de los costos de la educación en algunos gobiernos locales. Y las investigaciones confirman esto. Por un lado, la segregación tiende a aumentar de manera uniforme en áreas escolares con diferentes perfiles socioeconómicos y étnicos, principalmente debido a una mayor proporción de las infancias locales y de los padres con alta educación en asistir a escuelas independientes recién establecidas. Y por otro lado, la segregación socioeconómica en términos escolares aumenta más en áreas residenciales homogéneas, como consecuencia de un mayor número de opciones de colegios para poder elegir. Además, el aumento en la participación de escuelas independientes ha llevado a una selección de estudiantes basada más en criterios socioeconómicos que en factores de rendimiento educativo. Es así como existe preocupación por la segregación escolar, debido a la posibilidad de que los grupos sociales más fuertes puedan controlar la admisión a ciertas escuelas, creando establecimientos elitistas para la clase alta y media y escuelas mediocres para niños de clase trabajadora y ciertas minorías. Esta cuestión parece haberse comprobado en la realidad, ya que desde los primeros años de la reforma se vio como la segregación socioeconómica se intensificó, con familias más ricas optando por escuelas privadas y dejando atrás a las escuelas públicas con menos recursos. Y también a esto hay que sumar las dudas acerca de la elección de los establecimientos educativos por parte de los padres y de los alumnos. Parece ser que los primeros lo hacen por cuestiones por fuera de los rendimientos académicos, y los jóvenes, aunque tienen acceso a una gran cantidad de información sobre las escuelas disponibles, parecen solo considerar algunas pocas alternativas al tomar sus decisiones. Esto sugiere que la percepción de la libertad de elección puede estar influenciada por cuestiones socioeconómicas, el conocimiento individual y las experiencias pasadas, y no tanto por la supuesta racionalidad de elección por parte de los actores involucrados, como planteaba así la teoría de la elección pública. Ahora bien, todos estos casos van generando una fotografía acerca de las consecuencias de la implementación de los sistemas de vouchers. Pero para ser justos, las experiencias que vimos hasta ahora son todas de países muy diferentes a la Argentina, sobre todo en términos culturales y desarrollo económico. Es por esto que tal vez una mejor manera de ver por qué los vouchers tal vez son o no una buena política para implementar en nuestro país, debemos indagar acerca del impacto de estos programas en países similares al nuestro. Un 5% del costo que paga el gobierno por cada alumno matriculado en una institución educativa con ampliación de cobertura es la cifra que, según rectores de las sedes, la Secretaría de Educación va a descontar para este nuevo año lectivo. Eso en números totales traduce cerca de 6.000 millones de pesos, que es para burocracia. Dice que cada año el costo por descuentos de ley y demás está afectando con la calidad educativa de los niños y niñas más vulnerables de la ciudad. Para comprar computadores nuevos, para mejorar el salario de los profesores, para mejoramiento educativo. Entonces se van a quedar 6.000 millones en la administración, que debe asumir la alcaldía, porque la Secretaría de Educación es responsabilidad de la alcaldía y de la municipalidad. El secretario de Educación de Cali dijo que ya se reunió con delegados del ministerio para analizar los porcentajes que se van a descontar en los procesos con las instituciones contratadas. Dentro de la tarifa fijada en la tipología por el Ministerio de Educación Nacional, porque no la fija la Secretaría de Educación, está incluido todo el tema de la gratuidad. Los países en vías de desarrollo no fueron ajenos a la ola neoliberal de las últimas décadas, por lo que diversas naciones implementaron algunos modelos de vouchers en sus sistemas educativos. En África, por ejemplo, tenemos el caso de Costa de Marfil, donde el gobierno subsidia las escuelas privadas y religiosas y proporciona vouchers para la educación secundaria. Pero en términos de efectividad del sistema, este se ha visto obstaculizado por limitaciones en la implementación y problemas en la calidad educativa en términos generales. Si nos vamos para Asia, nos encontramos con un panorama similar al mix de resultados que vimos hasta ahora. Mientras existen experiencias relativamente exitosas, como es el caso de Pakistán, donde los vouchers resultaron en una educación más económica para las niñas en comparación con la creación de colegios públicos, en Bangladesh la falta de aplicación de la medida resultó en un uso ineficiente de los subsidios, cuestionando así la eficacia real del sistema de vouchers en ese país. Si nos vamos un poco al norte, nos encontramos con China,
donde el sistema de voucher fue implementado en algunas provincias con el objetivo de poder dar alguna solución a los problemas y a los desafíos que enfrentan los niños migrantes en el gigante asiático en cuanto a su educación obligatoria. Pero igualmente todavía persisten desafíos relacionados con la distribución desigual de los fondos educativos entre las regiones y la insuficiencia del subsidio para hacer frente a los costos educativos que tienen las familias. Cerca de China tenemos uno de los países con una experiencia relativamente madura del sistema de vouchers. En el año 2000, Taiwán implementó un sistema de vouchers anuales para niños que asistían a ciertos jardines de infancia privados previamente aprobados, buscando así reducir las desigualdades en las opciones educativas entre las familias ricas y pobres, al mismo tiempo que promovía la modernización de la educación preescolar. Aunque la mayoría de los padres preferían enviar a sus hijos a jardines de infancia públicos, el gobierno justificó los vouchers como una forma de racionalizar la distribución de recursos y aliviar la carga económica de las familias. Siendo defendido por tanto sus padres como por organizaciones civiles, el principal resultado de este programa fue que los vouchers redujeron la brecha entre jardines de infancia públicos y privados, eliminando la competencia de jardines de infancia no regulados hasta ese entonces. Si nos vamos para América Latina, hay dos principales experiencias que mejor sirven para teorizar acerca del potencial impacto que puede tener un sistema de vouchers en nuestro país. En primer lugar tenemos el caso de Colombia, donde se implementó el programa de ampliación de cobertura de la educación secundaria, o también conocido como PACES, el cual proporcionaba subsidios educativos a estudiantes a partir de un modelo de vouchers dirigido a familias de bajos ingresos. En términos de su impacto, este fue positivo en la matriculación y asistencia en la escuela, en la reducción de la repetición de grados, del trabajo infantil y de los matrimonios adolescentes, así como una leve mejora en los resultados académicos. Además, se dieron dos resultados similares a los de otros países. Como en Australia, se encontró impactos positivos en la educación superior y en el mercado laboral para aquellos que aplicaron a colegios vocacionales, en comparación con los que optaron por colegios académicos. Pero de la misma manera que pasó en Suecia, la estratificación de los solicitantes por ingresos y por educación plantea dudas sobre la equidad del programa, donde existen desafíos como la sostenibilidad financiera y la participación preferencial en escuelas privadas de élite. Pero si hay un caso que sobresale en América Latina y que es por diferencia el más conocido en nuestra región, es el de nuestro vecino de la cordillera, Chile. In Chile, the school systems have taken a page out of the Milton Friedman view of market capitalism. En 1975, el brutal dictador de Chile, Augusto Pinochet, se reunió con Milton Friedman y le pidió una hoja de ruta para el gobierno de Chile, de la cual Friedman se la proporcionó. A group of people who had been trained at the University of Chicago in the Department of Economics, who came to be called the Chicago Boys, played a major role in designing and implementing the economic reforms. Las reformas de los Chicago Boys, conducidas sin la participación pública, incluían recortes en los servicios del gobierno y establecía un sistema de educación privatizado que sigue vigente hoy día. A competitive environment where there are private schools that get public monies and that have no real regulations versus public schools. And what we see in Chile is a real growing gap between rich and poor, and that the lack of equity has really hurt the movement towards an enduring middle class. Chile introdujo su programa de vouchers en 1980 bajo la dictadura militar de Pinochet. Este programa estaba destinado a descentralizar y privatizar la educación a partir de un sistema de vouchers sin restricciones. El sistema educativo chileno se compone de 8 años de educación primaria y 4 de secundaria, donde estos establecimientos están bajo la administración de los municipios, con el Ministerio de Educación manteniendo un rol de supervisión y financiamiento de esto. El sistema de vouchers permite a los padres elegir entre una variedad de escuelas, incluyendo aquellas administradas por corporaciones públicas, iglesias católicas y protestantes, así como escuelas privadas no religiosas, donde el financiamiento proviene de los cheques nacionales, contribuciones municipales y fondos privados. Pero la mayoría de estas escuelas financiadas con vouchers solo ofrecían uno de estos niveles, lo que obligaba a muchos estudiantes a cambiar de escuelas al finalizar la primaria. Esta particularidad permite comparar el rendimiento de estudiantes que optaron por escuelas privadas con vouchers con aquellos que permanecieron en los colegios públicos. Pero una vez más volvemos a la historia de siempre. Los resultados son mixtos y dependen de varios factores. Mientras que algunos estudios mostraron un efecto positivo en las puntuaciones de los estudiantes, especialmente cuando se consideraba la disponibilidad de escuelas con vouchers en la comunidad, otros muestran que si bien existían diferencias positivas en el rendimiento de los estudiantes que asistían a las escuelas privadas, estas diferencias eran pequeñas y en ocasiones no estadísticamente
estadísticamente significativas para ser usadas como prueba concluyente del éxito de los vouchers. Es así como, aunque el sistema de vouchers provocó un cambio significativo en la estructura educativa chilena, no generó los resultados esperados en términos de mejora en el rendimiento estudiantil. Es por esto que el sistema de vouchers en Chile fue reformado en el 2008 a partir de la sanción de la Ley de Subsidio Escolar Preferencial. Esta modificó el sistema de vouchers aumentando el valor en un 50% para los estudiantes prioritarios, principalmente aquellos cuyos ingresos familiares se encontraban en el 40% más bajo del país, y determinó que para poder aceptar los vouchers de mayor valor, las escuelas debían renunciar a cobrar tarifas a los estudiantes prioritarios y participar en un sistema de rendición de cuentas. Los resultados muestran que en promedio las puntuaciones de las pruebas de los estudiantes aumentaron notablemente y las brechas basadas en ingresos disminuyeron en un tercio en los años posteriores a la implementación de la reforma, al mismo tiempo que se redujo la brecha educativa entre el 20% más rico y el 20% más pobre en los últimos 20 años. Destinada a niños prioritarios preferentes es solo para poder calcular un monto estimado, porque si bien la SEP se entrega por estudiantes prioritarios y preferentes, se enfoca en la mejora de la gestión institucional y del aprendizaje de todos los estudiantes. O sea, nosotros intentamos no hacer discriminaciones entre los niños que son o no son prioritarios o preferentes, porque finalmente es un recurso que se destina para el mejoramiento del establecimiento en general. Los recursos llegan directamente a la corporación. A la corporación llega el 100% de esta subvención. Ellos administran los fondos. Nosotros podemos hacer uso de estos recursos según el plan de mejoramiento que haya desarrollado el colegio. Y ahí, no sé, pues lo podemos destinar a la contratación de personal que sea complementario a lo que exige la normativa, o a la compra de insumos o recursos que estén directamente asociados a las acciones que contiene nuestro plan de mejora. La SEP es la subvención que nos permite tener un recurso para implementar nuestros planes de mejora. El colegio anualmente realiza un diagnóstico y a partir de eso realiza una planificación para desarrollar durante el año, intentando mejorar todas las debilidades que tiene o potenciar todas las fortalezas que se han identificado en conjunto con la comunidad. Entonces, lo que hace la SEP es entregar recursos para poder implementar este plan de mejoramiento. Esta subvención especial preferencial viene a llenar muchos vacíos que existían en los establecimientos. O sea, si no tuviésemos esta subvención, muchas cosas, al menos en este colegio, no podrían darse. Partiendo por lo importante que es tener equipos psicosociales que puedan contener y apoyar a nuestros estudiantes y su familia, y llegando a cosas tan básicas como tener un patio con sombra. O sea, nuestros colegios son súper grandes, los dos locales, y el sol la premia siempre. Entonces, de cosas tan potentes como tener un equipo psicosocial, que no todos los niños tienen acceso a tener un psicólogo, a tener un terapeuta, a cosas tan simples como tener sombra en el lugar en que tú te recreas. Pero aún estos resultados positivos, el sistema de vouchers Chile no reaparece otro fantasma que estuvo presente en otros de los casos que ya vimos. De la misma manera que ocurrió en Suecia, la descentralización educativa mediante el sistema de vouchers que se desarrolló en Chile tuvo como nivel final a los municipios. Estos se establecieron con los principales agentes prestadores del servicio educativo y promovieron la apertura de escuelas privadas subvencionadas, lo que llevó a una mayor diversidad de ofertas educativas. Pero aunque cuando se implementaron las reformas el subsidio era suficiente para cubrir los costos de los colegios privados y públicos, con el tiempo esto cambió y los vouchers comenzaron a quedar atrás del monto necesario para cubrir los colegios, sobre todo en el nivel secundario. Es así como la disminución del valor real del subsidio llevó a que los municipios tuvieran que complementarlo con sus propios recursos. Sumada a diferencias en la regulación y en los procesos de selección de estudiantes entre las escuelas públicas y privadas, esta desigualdad de financiación generó disparidades significativas entre los sectores, lo que se tradujo en una migración masiva de estudiantes del sector público al sector privado, una disminución en la matrícula del sector público y un aumento en el sector privado de vouchers, sobre todo de estudiantes de mayor nivel socioeconómico. Es probable que esta situación haya afectado a cómo se ponderan los vouchers en Chile. Algunos estudios sugieren que las escuelas con vouchers tienen un desempeño superior al de las escuelas públicas, pero esto puede deberse a la migración de familias más acomodadas a las escuelas privadas. Desde hace décadas que los resultados muestran que no suele haber mucha diferencia en los resultados entre los establecimientos. Y esto es algo que destacan Carrasco y San Martín en el año 2012. Los cuales muestran que la elección de los colegios por parte de los padres no es tanto por la calidad académica, sino en función de la composición social del cuerpo estudiantil. Al mismo tiempo, y aún la reforma del 2008, la cual tenía como uno de sus objetivos reducir la segregación, siguió observándose una disminución constante en la matriculación en las escuelas públicas, mientras que la matriculación en las escuelas privadas que aceptan los vouchers permaneció estable o hasta aumentó,
sugiriendo nuevamente que hay factores más allá del rendimiento académico que pueden influir en las decisiones de matriculación de los estudiantes y de sus familias. Todo esto se vincula con lo que encuentra Misali y Torcha en el año 2012, acerca de que por un lado existe una marcada estratificación socioeconómica de los puntajes en las pruebas en el sistema de vouchers chileno, debido a que la asociación entre el nivel socioeconómico agregado de la familia de la escuela y los puntajes de las pruebas es mucho mayor en el sector privado de vouchers que en el público. Y por otro lado, los autores destacan que la cantidad de la matrícula pagada por los padres en las escuelas privadas de vouchers no tiene relación con los puntajes de las pruebas cuando se tiene en cuenta la composición socioeconómica de cada establecimiento. Es así como que aunque las escuelas de vouchers tomadas como un conjunto sirven a una amplia variedad de la población, cada escuela en particular se caracteriza por una alta homogeneidad en el sistema socioeconómico de su alumnado. Es así como parece ser que la implementación de los vouchers lleva a un cambio en la composición de las familias en las escuelas públicas y privadas, complicando la evaluación de los efectos de esta política pública en la educación de los chilenos. Estos desafíos se profundizan al tener en cuenta dos problemas que potencian las dudas acerca del sistema. Por un lado, los cheques educativos parecen dar incentivos para que los colegios manipulen sus estadísticas de la misma manera que vimos en Suecia. Aún el control sancionatorio de la administración pública chilena, una gran cantidad de escuelas, incluidas las públicas, sobrereportan la asistencia con el fin de obtener más fondos públicos, teniendo además estas escuelas menores niveles de logros académicos. Por otro lado, está el problema de las admisiones selectivas en las escuelas privadas, lo que ha generado preocupaciones sobre la equidad del sistema. Aunque antes de la implementación de los vouchers, las políticas de selección de estudiantes eran poco comunes en las escuelas chilenas, las cuales enfatizaban el acceso universal y la igualdad de oportunidades, después de la introducción del subsidio, los colegios comenzaron a adoptar políticas de selección para atraer a los mejores estudiantes y mejorar su calidad educativa. Es así como desde hace décadas se detectan mecanismos de selección que discriminan a los estudiantes según su historial académico, sus entrevistas y sus ingresos familiares, así como los altos estándares de disciplina y expulsiones a los estudiantes que no cumplen con estos. Es a partir de todo esto que el caso chileno evidencia algo que venimos viendo en todo el video: unos resultados mixtos en términos del rendimiento académico de los alumnos, al mismo tiempo que se profundiza de manera generalizada la desigualdad educativa y la segregación socioeconómica entre los colegios privados y los públicos, luego de implementar un sistema de vouchers. Esto nos lleva a preguntarnos acerca de si el costo del drástico aumento en la segregación y de la privatización del sistema educativo, con una tendencia hacia los oligopolios, como vimos en el caso de Suecia, vale en relación a los, con suerte, pequeños aumentos en el rendimiento académico en nuestro país. Pero eso hay algo que hay que tener en cuenta si queremos indagar en el posible impacto de este tipo de política pública en nuestro país. Debemos comenzar primero con si es posible en términos sociales que se acepte este tipo de sistema. Esta es verdaderamente una marcha multitudinaria, no deja de pasar gente a mis espaldas. El reclamo de esta marcha por la universidad pública tiene que ver fundamentalmente con una cuestión presupuestaria. Presupuesto nacional de 2024 copió al que se gastó en 2023. Esto también aplica a las 55 universidades nacionales que dicen que no pueden operar con este presupuesto y que no llegan ni siquiera en algunos casos a mitad de año. Por otro lado, además, esta marcha también tiene un contenido de defensa, me parece, y es importante mencionar, de lo público, en respuesta a un argumento persistente del gobierno de Javier Milei y de Javier Milei de que lo público debe retraerse para dejar siempre lugar a lo privado. En algún punto, esta marcha parece ser una especie de respuesta social a ese planteo del presidente Javier Milei. En la Argentina existe un tabú acerca de la implementación de cualquier tipo de sistema de vouchers. Debido a una fuerte historia de educación pública y gratuita, nuestro país siempre ha sido reacio a grandes reformas en la manera en que se lleva a cabo la formación de nuestra ciudadanía. Y es por esto que nos parece tan rara la idea de implementar un sistema educativo donde el financiamiento esté basado en la demanda. Igualmente, esto no ha evitado que desde el gobierno de Milei impulsen la medida. Como ya sabemos, esta se hace de manera enfocada y dirigida a la clase media de los colegios privados. Pero si nos vamos hacia una experiencia a gran escala, similar a la sueca o a la chilena, el principal obstáculo que tiene una política nacional de vouchers educativos la encontramos en el nivel de descentralización educativa que tiene nuestro país, donde las provincias son las encargadas de tener que hacerse cargo de la educación dentro de sus territorios. Por un lado, la Constitución Nacional en su artículo número 5 estipula que la educación es responsabilidad de las provincias. Por el otro, en los 90, el gobierno neoliberal de Carlos Menem impulsó el proceso de descentralización como respuesta a varios factores. Entre ellos se encontraban responder a la crisis del modelo burocrático tradicional argentino de preponderancia estatal, consecuencia de dificultades financieras y cambios culturales, y a la búsqueda de garantizar la gobernabilidad del sistema mediante nuevas tecnologías de gestión y políticas compensatorias para reducir la pobreza. Es así como en los primeros años de la década de los 90 se sancionaron dos leyes que descentralizaron nuestro sistema educativo. En 1992 se sancionó la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos a las Provincias, la cual transfirió la responsabilidad de las escuelas secundarias y no universitarias a las jurisdicciones provinciales, provocando que casi 4.000 escuelas secundarias nacionales, incluidas las técnicas y las privadas con subsidio, fueran gestionadas por los gobiernos subnacionales. Y un año más tarde
2009 se sancionó la Ley Federal de Educación, la cual estableció un nuevo marco normativo para regular los servicios educativos en las provincias. Esta descentralización educativa se mantiene fuerte aún los intentos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de llevar a cabo un proceso de recentralización de la educación. Durante sus administraciones se realizaron esfuerzos para unificar el sistema educativo a través de políticas que establecen aspectos comunes para el conjunto del sistema, como la Ley de Educación Nacional de 2006 y la creación del Instituto Nacional de Formación Docente. Pero no obstante, persisten lógicas propias de los años 90 en los modelos de evaluación, acreditación y de definición de contenidos comunes, al mismo tiempo que siguen existiendo desafíos en términos de equidad y de acceso igualitario a la educación en todo el país. Esto es aún la implementación de medidas que fortalecieron el sistema, como la asignación universal por hijo, que buscó garantizar la asistencia escolar de los menores, o los programas de becas universitarias, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en la educación superior. Y además, también hay que mencionar el impacto que tuvo el gobierno de Macri en el ámbito educativo, revirtiendo varios de los avances de recentralización del kirchnerismo. Cambiemos llevó a cabo una reducción del rol del Estado Nacional en la dirección y financiamiento de los programas educativos e impulsó una mayor autonomía provincial en la elección y en la ejecución de políticas educativas, teniendo el gobierno nacional un mero rol de auditoría sobre estas. La educación es el cimiento de todo proyecto de país. Cuando quieran ver por dónde o hacia dónde va un gobierno o una sociedad, miren la política educativa. Por eso presentaremos la Ley de Expansión de la Inversión Educativa, que tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando del 6% al 8% del Producto Bruto Interno en el año 2031. Es en este contexto que, sacando la Constitución, las leyes de descentralización educativa se erigen como los principales obstáculos para la implementación de un sistema de vouchers en nuestro país. La única manera de poder concretar un programa de cheques educativos de la manera que es implementada en otros países es a partir de iniciativas provinciales. Y además, toda esta situación confirma algo que habíamos visto al principio. Cuando hablábamos de los contextos políticos e institucionales que afectaban a cómo se desarrollaba un sistema de vouchers, uno de los factores que influenciaba era el caso del sistema político y del gobierno que tenía un país. Esto es algo que, si lo sumamos a lo visto de la experiencia de los cheques educativos en los Estados Unidos, nos permite ver las dificultades para llevar a cabo la política pública a nivel nacional. De igual manera que pasó con la potencia norteamericana en los 80, las características del sistema presidencialista, bicameral y federal, así como la descentralización y los múltiples puntos de veto que hoy engloban el marco jurídico con respecto a la educación en nuestro país, todo esto genera que la búsqueda de una reforma de este tipo sea muy difícil de implementar. Milei debería lograr el apoyo político en un Congreso que no solamente no controla, sino en el que es minoría, y para que ambas cámaras aprueben las reformas necesarias para implementar este sistema. Y el libertario también carece de gobernadores de su partido con los cuales podría intentar llevar a cabo una prueba piloto de los vouchers. Ahora bien, aún esta estructura normativa en la práctica del gobierno nacional sigue presente en términos de recursos, porque la descentralización educativa solo lo fue en términos de competencia. Es así como desde Nación se han brindado subsidios a las escuelas, las cuales han sido una parte significativa del gasto en salarios docentes, sobre todo en los colegios privados. Mientras que en el sector público los recursos se asignan directamente a los colegios, en el periodo del subsidio estatal se ejecuta mediante transferencias directas para cubrir los costos salariales del personal docente y administrativo. Y es esta situación la que, aún responsabilidad jurisdiccional de las provincias sobre la educación, presenta la principal oportunidad por parte del gobierno nacional para implementar este sistema. Milei determinó que esos fondos que se enviaban a las provincias cesen y se distribuyan en las familias de los colegios privados. Esto probablemente generará una mercantilización forzada de la educación provincial, ya que los gobiernos subnacionales podrían no tener más remedio que tener que aceptar cubrir algún tipo de cuota en sus colegios. Pero lo que tal vez la posibilidad más clara de implementar este sistema es en el caso de las universidades. Es en este tipo de establecimientos donde el gobierno nacional tiene mayor influencia en términos de financiamiento. Aunque estas son autónomas en términos de cómo llevar a cabo sus operaciones, la cantidad y el tipo de fondos que les son asignados son determinados por el Ejecutivo Nacional. Es a partir de esto que existe la posibilidad de implementar un sistema de voucher, por lo menos en lo que respecta a la educación superior. Las universidades nacionales podrían verse obligadas a cobrar una cuota si Milei decide que el giro de los fondos se haga completa o parcialmente hacia los alumnos. Estas propuestas seguramente serían implementadas a fondo a partir de un DNU, principalmente porque parece ser el mecanismo menos problemático para implementar esta política pública, hoy en día herramienta principal del gobierno. Igualmente, este DNU seguramente sería debatido en términos constitucionales debido a que el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución estipula que el Congreso debe velar porque se garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Habría que ver si una interpretación de la Corte Suprema podría dar a entender que, debido a la necesidad y urgencia del mal estado del sistema educativo en la Argentina, si Nación garantizara los costos de la demanda completamente, esta podría ser considerada como gratuidad. Igualmente, lo que queda claro es que la única manera de implementar los vouchers en nuestro país es a partir de una reforma educativa
educativa gradualista, ya que existen una gran diversidad de factores que dificultan una rápida implementación. Entre estos factores se encuentran cuestiones como la falta de conocimiento público sobre el tema, la resistencia ideológica hacia el enfoque liberal, aunque hoy en día no es tanto, la oposición de las burocracias ministeriales y los desafíos legislativos y judiciales de implementación hacen necesario un enfoque de discusión abierta y de coordinación con las provincias y de convencimiento de la opinión pública, al mismo tiempo que se brindan incentivos burocráticos y se negocia apoyo legislativo con los gobernadores y con el Poder Judicial. Es así como es necesario, para lograr implementar esta política pública, modificar el artículo 5 de la Constitución Nacional, desempoderar a las provincias, nacionalizar la educación y cambiar el esquema de coparticipación federal de impuestos, algo totalmente casi imposible. Argentina está con un nivel de degradación persistente en el tiempo, como lo sienten algunos, está reconvirtiéndose, está reacomodándose post pandemia después de todo lo que eso implicó, conllevó, etcétera. No, a ver, lo segundo sí, es un sistema que después de la pandemia, como toda la educación del mundo, tiene viejos problemas y tiene nuevos problemas. ¿Cómo está el sistema? Argentina tiene un buen sistema que tiene problemas. Es un buen sistema porque tiene indicadores que lo muestran, indicadores comparados con otros países, pero indicadores con el nuestro. Tiene una tasa de escolarización muy importante, cercana a lo universal en la primaria, casi el 95% en la secundaria, casi el 99 y pico en la sala de 5, creciendo, llegando al 90 en la sala de 4, creciendo en la sala de 3. Tiene fuerte déficit en jardín maternal, pero... Por supuesto, y también te digo, la caracterización es, problema número uno es la desigualdad. Entonces, como yo te digo, creciendo... Aún por regiones. Aún por regiones, aún en lo social. Cuando te digo, puedo decir te digo. La sala de 3 creciendo, pero hay 40 y pico por ciento, 44% de escolarización. Al mismo tiempo, digo, hay un 65% que no le hemos podido conseguir todavía lugar en la sala de 3. No terminamos de escolarizar a todos los de 4. Y esos son, al mismo tiempo que son números que van creciendo y son buenos, indican también un problema. No llegamos a que todos los chicos aprendan lo que tienen que aprender, ¿no? La desigualdad en Argentina es muy importante. Una vez planteado que existe, por lo menos de manera parcial, la posibilidad de que el gobierno de Milei implemente un verdadero sistema de vouchers en nuestro país, queda por ver qué tipo de efecto podría tener esta política pública en el sistema educativo argentino. Como ya vimos, la experiencia internacional muestra dos principales conclusiones. Por un lado, el rendimiento académico es apenas mejorado con suerte, siendo los aumentos en el nivel de los estudiantes muchas veces no significativos. Por otro lado, el uso de vouchers termina generando una preponderancia del sistema privado por el público, el cual, aun sus beneficios en términos de eficacia de costos, provoca un considerable y preocupante aumento en la segregación socioeconómica del sistema educativo. Y es justamente este último problema el cual se torna de suma relevancia para nuestro país. Hoy en día el sistema educativo argentino, producto de la descentralización neoliberal de los 90, se caracteriza por una cada vez mayor tendencia a la diferenciación en términos de calidad y composición del alumnado entre los establecimientos públicos y los privados. Mientras que en el sector público es hiperregulado y estatal, el privado es percibido como desregulado e independiente, lo que ha permitido su expansión. Esta ha estado acompañada por una serie de regulaciones y desregulaciones que han garantizado su funcionamiento y reconocimiento, lo que ha permitido que estos establecimientos, en comparación con el sector público, puedan diferenciarse y tener una mayor autonomía en varios aspectos, incluido la contratación docente y el diseño curricular. Estas diferencias han tenido consecuencias dramáticas para el sistema educativo argentino en términos de equidad y cohesión social. Por un lado, el sector privado ha logrado desarrollar capacidades, flexibilidad e innovación que lo han hecho más atractivo para ciertos sectores, especialmente los de clase media y alta. Y por otro lado, el sector público ha sido relegado a una opción de segunda categoría, lo que ha llevado a una segregación aún mayor entre los distintos estratos socioeconómicos. Además, a esto hay que sumarle que, paradójicamente, la sobreregulación del Estado argentino en el sistema educativo parece haber promovido la segregación social educativa. La regulación estatal parece haber generado áreas desreguladas que favorecen a sectores con mayor capacidad económica o política para poder satisfacer sus preferencias educativas. Esto es debido a que, mientras las escuelas públicas están hiperreguladas, las privadas tienen mayor autonomía y flexibilidad, lo que le permite adaptarse mejor a las necesidades y requisitos que demandan las familias que quieren asistir a ellas. Es así como hoy en día existe una importante segregación en nuestro país. Existen tanto una disparidad en el perfil socioeconómico entre las escuelas gestionadas por el Estado y las privadas, como grandes diferencias en la composición social dentro de cada tipo de escuelas. Es debido a esta situación que la implementación de un sistema de vouchers en nuestro país puede no ser la mejor opción para resolver los problemas educativos que tenemos, además de potencialmente empeorar el desafío de la segregación educativa que hoy padece el sistema argentino. La implementación de los vouchers y su consecuente aumento en la privatización y mercantilización de la educación podría generar diversas consecuencias en nuestro país,
desde la atomización de la formación de los estudiantes hasta profundizar la desigualdad entre los establecimientos públicos y privados. Lo cierto es que, digamos, hay mucho consenso en torno a que estos sistemas, en realidad, en lugar de garantizar igualdad, equidad y calidad, ¿sí?, lo que terminan garantizando en Chile, en Colombia, y lo vamos a ver en Suecia, en Estados Unidos, es decir, donde vayamos a mirar su funcionamiento, en realidad generaron su contrario. Generan segmentación, generan segregación y generan, ¿sí?, que el sistema educativo reproduzca de una manera, si ustedes quieren, más eficiente, ¿sí?, los condicionamientos de la estructura de clases. Parece ser entonces que el tabú que existe en nuestro país acerca de la implementación del sistema de vouchers no es tan injustificado como algunos plantean. El abanico de los resultados mixtos en otros países que vimos en las partes anteriores ponen dudas acerca de si es adecuado implementar este sistema en nuestro país. Y lo que queda claro es que no solamente debemos cuestionar si este sistema de vouchers es lo mejor para la Argentina, sino si es directamente una política pública que valga la pena implementar en cualquier tipo de contexto. A lo largo de estas tres partes vimos una diversidad de cuestiones teóricas y de resultados que no parecen posicionar a los vouchers como un programa que mejore la vida de la ciudadanía y el bien común, el cual es el principal objetivo que tiene el accionar del Estado. Esta política pública no solamente genera dudas acerca de sus consecuencias, sino que ha sido criticada ardua y extensamente por la literatura. El principal cuestionamiento del sistema de vouchers, como hemos visto, es que existen dudas producto de la falta de evidencia sólida sobre la mejora de la eficiencia, la calidad y la equidad educativa como resultado de estas políticas. No hay pruebas contundentes de que los colegios privados sean inherentemente más efectivos que los públicos y se cuestiona si los ahorros de costo en los colegios privados realmente existen, ya que estos reciben subsidios y donaciones que no reflejan sus verdaderos costos operativos, al mismo tiempo que estos establecimientos parecen estar más interesados en maximizar el lucro y sus ganancias que en brindar educación o calidad. Y el que tal vez sea el efecto más profundo que tiene este sistema es en la profundización de la inequidad educativa y la segregación socioeconómica de los alumnos en los colegios. La competencia entre los colegios, sobre todo entre el sector público y el privado, lleva a la exclusión de estudiantes de bajo rendimiento y a que estos no encuentran establecimientos debido a que las escuelas mediocres tienen que cerrar. Es así como existe una importante preocupación sobre la selectividad en la admisión y la posible exclusión de los estudiantes desfavorecidos en las escuelas de mejor rendimiento, ya que éstas buscan atraer a los estudiantes académicamente talentosos y de clases altas o medias, dejando de lado a aquellos con necesidades especiales o de entornos socioeconómicos desfavorecidos, siendo las escuelas públicas las que se queden con estos estudiantes más difíciles de educar y con menos recursos. Esto pone en tela de juicio no solamente a la medida en sí, sino lo que vimos en la primera parte, su justificación teórica. Primero tenemos al enfoque del public choice, el cual reduce todo un cálculo de costo-beneficio, ignorando la complejidad de los procesos de decisiones. La teoría se centra en la reducción de la información a un cálculo costo-beneficio para las personas, denominado ignoración racional, pero la evidencia empírica en relación a los vouchers muestra que las familias más informadas y con mejores recursos suelen decidir primero y mejor en términos de la educación para sus jóvenes. Por otro lado, aunque la descentralización se presenta como una alternativa pragmática para implementar reformas educativas acordes con las necesidades locales y los recursos disponibles, esta no necesariamente ha mejorado la calidad de la educación, ya que en muchos casos se ha utilizado como un medio para transferir la carga financiera a los gobiernos subnacionales o los municipales o subcontratar al sector privado. Es justamente esta falta de mejoría de la calidad de la educación luego de implementar el sistema de vouchers lo que pone mayores dudas sobre esta política pública. Esta es la variable en la cual debemos poner énfasis si queremos mejorar ese capital humano del que hablaba Milei, ya que es el rendimiento educativo el que tiene la mejor correlación con el crecimiento económico y no otras variables educativas. En este informe, Fernando, del que les vamos a hablar hoy, que lo realizaron desde Argentinos por la Educación, lo que se pretende mostrar es qué tan segregadas están las aulas si lo analizamos en función del nivel socioeconómico que tiene ese estudiante. Ese escenario no favorece al rendimiento educativo ni a la calidad educativa nacional cuando se hacen, por ejemplo, las pruebas a aprender. Argentina está muy mal parada a nivel latinoamericano. De hecho, estamos mucho más cerca de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, cuando deberíamos estar más cerca de países como Chile, Uruguay o Brasil. La falta de mejoría por parte de los vouchers, aún el uso más eficiente de recursos en algunos casos, se posiciona como el principal argumento en contra de estos programas. Pero a pesar de la escasa evidencia que respalda este sistema, los vouchers y sus defensores siguen proliferando a lo largo del mundo y en nuestro país. Vemos que en algunos casos la mayoría de los programas de vouchers muestran altos niveles de satisfacción por parte de los padres, así como percepciones positivas de los directores y maestros sobre los efectos de estos programas en el aprendizaje de los estudiantes, aún los resultados mixtos que estos pueden tener. Esto se debe principalmente a que los propulsores de los vouchers siguen teniendo espacio en los principales medios de comunicación,
desde los cuales estructuran un discurso neoliberal en base a argumentos como la elección para todos y el empoderamiento de los padres a través de la reforma de los vouchers. Y esta importancia de la opinión pública la vimos en el caso de Taiwán, por ejemplo, donde organizaciones civiles impulsaron junto a las organizaciones de padres la reforma. Y esto es algo que desde el peronismo debemos combatir. Tenemos que hacer frente a este tipo de políticas públicas para mostrar que, aún el gran apoyo mediático y social que pueden tener, en la práctica no funcionan ni tienen resultados positivos para nuestro país. Lo vimos en la segunda parte, donde tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo existen dudas acerca del resultado educativo que generan los vouchers y preocupaciones por la consecuente segregación socioeconómica y desigualdad educativa que provoca este tipo de medida. Es así como si aún se implementa este sistema, la realidad muestra que no podemos dejarle todo en manos del privado. El papel del Estado en el sistema de vouchers es crucial, ya que implica financiar, regular y garantizar la equidad en el acceso a la educación, por lo que el gobierno debería supervisar de cerca la implementación del programa para evitar prácticas desleales y asegurar que se cumplan los estándares educativos. Es necesario un enfoque más integral al momento de hablar de la inversión en la educación, debido a que estas ideas neoliberales no le dan atención a las variables sociales y se enfoquen únicamente en lo económico y en su eficiencia. Y cuando se las tiene en cuenta estas variables es cuando el Estado logra que la educación sea mejor. Un ejemplo es el caso de las escuelas públicas rurales y las municipales, las cuales mejoran significativamente cuando se implementan políticas compensatorias de fortalecimiento de la educación pública. Es por esto que la clave está en financiar aún más la educación pública y no en cambiar la que se prioriza a la privada, como seguramente pasará si se implementa un sistema de vouchers a gran escala. Es necesario que ataquemos el problema de la segregación educativa en nuestro país, no que lo potenciemos. Debemos, entre otras medidas, mejorar la oferta educativa en las escuelas públicas, regular el acceso a las escuelas privadas, garantizar un porcentaje de becas para los alumnos desfavorecidos y mejorar la transparencia y la equidad en los subsidios educativos. Además, debemos fortalecer el transporte escolar para las familias de bajos recursos, aumentar la regulación en el sector privado subvencionado, mejorar la percepción de la calidad de los servicios públicos para reducir la segregación intersectorial e incrementar las regulaciones para disminuir la segregación intrasectorial. Pero sobre todo debemos buscar aumentar y no disminuir el presupuesto en educación. Aunque nuestra ley de educación nacional establece que el país debe destinar el 6% de su PBI a la educación, no solamente que siempre ha habido dificultades en garantizar este número, sino que este porcentaje está muy por debajo del de los países desarrollados. El gobierno nacional de Javier Milei debe dejar de financiar a las provincias y a las universidades. Que administraciones anteriores hayan quedado cortas o hayan fracasado no justifica que uno de los principales recortes de la motosierra tenga que ser en el futuro de nuestro país. La única manera de hacer grande la Argentina otra vez, o MAGA, como le gusta al presidente, es aumentando los fondos que le damos a la educación, no disminuyéndoselos. La educación no es algo que podamos recortar, ya era algo que faltaba financiamiento, ya era algo que necesitamos profundizar, y la realidad es que debe ser una prioridad no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos futuros y del Estado argentino en general. La única manera de que nuestro país prospere, que crezcamos en términos económicos y que el bienestar de la población sea aún mayor es generando una verdadera y una mejor inversión en la educación en nuestro país. Acá estamos, inaugurando un jardín de infantes, inaugurando un edificio escolar. Yo lo escuchaba al presidente que ahora tenemos decir que el Estado es una organización criminal. Este jardín, estas maestras, estos auxiliares, ¿qué vínculo tienen? ¿Qué relación tienen con una organización criminal? Me parece que a veces a algunos les gusta hablar en una teoría o en una ideología tan lejana de la realidad, que se anima a decir que el Estado es una organización criminal. No, no es así. El Estado es este jardín de infantes. El Estado son estas maestras, estos directivos. Criminal es dejarnos sin escuela. Criminal es dejarnos sin centro de salud. Criminal es abandonar a la gente. Criminal es pensar solo en los que más tienen, no en las necesidades de nuestro pueblo. Muchas gracias y espero que les haya gustado este largo y profundo video acerca del sistema de vouchers que propone Milei, y que esta información les haya servido para sacarse las dudas acerca de qué es esta política pública, en dónde y cómo se implementó, qué resultados tuvo y cómo podría afectar al sistema educativo en nuestro país. Les recuerdo que si quieren aportar con lo que estoy haciendo pueden unirse como miembros del canal por una ayuda todos los meses, donde a cambio van a poder participar para futuras ideas de videos y hasta tener acceso anticipado a estos cuando se suben. Si les gustó este tipo de video y si quieren ver otro análisis en profundidad acerca de otra política pública que Milei quiere implementar en la Argentina, los invito a ver el video en el canal acerca del sistema de obra pública de la chilena, donde analizo el sistema, sus resultados y qué posibilidad hay de que se aplique en Argentina. No olviden seguirme en redes sociales como @franmartintdf y acuérdense de dejar un like, suscribirse y comentar, que ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Nos vemos la próxima. Adiós.